Vamos a estar leyendo algo importante y estudiando la palabra de Dios para ser edificados. Y es importante entendamos el valor que es tomarnos a Dios en serio, tomarnos en serio su palabra. Y la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento cómo es Dios, cómo es su carácter, sus atributos, qué demanda y qué espera de cada uno de nosotros. Y si usted conoce esto y si usted lo vive, usted podrá tener una vida de bendición, pero por sobre todo podrá vivir con la seguridad de que el día que sus días sean completados sobre la tierra, usted se vaya para la patria celestial. Recuerde que morir es dejar este cuerpo y entrar a una nueva dimensión, entrar a un nuevo reino. La vida continúa. Los días en la tierra se cumplen, pero Dios tiene preparado más vida y tiene que ver con la vida espiritual. Su espíritu no muere. Cuando una persona muere, lo que pasa es que el espíritu de la persona se desprende del cuerpo, de este cuerpo que se enferma, este cuerpo que es débil, este cuerpo que es frágil, este cuerpo que es pecaminoso. Entonces ese cuerpo se va desgastando y muere finalmente. Y entonces el cuerpo espiritual tiene dos caminos a seguir. Uno que es hacia la patria celestial, delante del Señor por la eternidad, o ir al infierno a un tormento eterno. Vamos a ver qué nos dice la Biblia del Antiguo Testamento. Vamos a instruirnos sobre esto y vamos a entender la relevancia que debe tener el tomarnos muy, muy en serio al Señor. Yo hablo con gente, algunos me dicen no es el tiempo, déjeme vivir un poco la vida, es que yo sé que entrar a los caminos del Señor implica una serie de sacrificios, de compromisos, y la verdad yo todavía no estoy listo ni preparado para hacer esto. Pero el tiempo es hoy, el tiempo de salvación es hoy. Y si usted ya es un cristiano, si usted va a una iglesia, es el tiempo de santificarse, es el tiempo de limpiarse más, es el tiempo de vivir la vida como Dios quiere que la viva. Y en el libro de Oseas vamos a estar estudiando. Quiero empezar con dos versículos en el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice así: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, y conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Amén y amén. Vamos a orar y decirle al Señor: Dios, háblanos a través de esta palabra, bendícenos y muéstranos el camino que tenemos que seguir. Enséñanos e instrúyenos, y si es necesario, disciplínanos, pero no queremos apartarnos. Queremos tener el temor tuyo en nuestro corazón, queremos vivir en completa obediencia y amar la santidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas preciosas que haces. Amén y amén. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos? El hombre tiene un problema muy severo, y es que cuando el hombre empieza a ser prosperado y bendecido, su tendencia es olvidarse de Dios. Por eso algo que debe pasar cuando usted viene al Señor no es buscando su favor, no es buscando mejorar la economía o solucionar un problema. Usted tiene que venir al Señor con la primera y más grande necesidad, que es resolver su problema de pecado. ¿Por qué? Porque la condición difícil o crítica o de escasez o el problema en el que te encuentras en ese momento es debido al pecado. Sencillamente es eso. Entonces, cuando yo vengo al Señor, cuando yo entrego mi vida al Señor y busco de su presencia, lo que en realidad yo estoy haciendo es poniendo en orden mi vida espiritualmente hablando, mi vida moralmente hablando, solucionando mi problema del pecado. Y es lo que el Señor empieza a hacer con una persona. Por eso cuando Él sanaba a un enfermo, o cuando alguien venía con una necesidad, Él empezaba diciendo: tus pecados te son perdonados. Estaba diciendo: lo primero que yo resuelvo, lo primero que yo puedo darle y quiero darle es una vida de entrega, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de pureza, de limpieza. Porque si eso está en orden, las demás cosas van a venir. Entonces el versículo 1 y 2 nos habla de la nación de Israel. Dice: es una
viña frondosa, ha sido prosperada, ha sido engrandecida, ha visto la gloria mía, ha sido llena de mi presencia, ha obtenido fruto, ha obtenido economía, posición social, pero en la medida en que todas estas cosas se dieron, también se aumentaron sus ídolos, su pecado se aumentó, su corazón se endureció. Entonces, tenemos que empezar a poner en orden las cosas, y Dios empieza alertándonos sobre eso. Cuidado cuando son bendecidos, cuidado cuando la prosperidad llega, cuidado cuando la abundancia está sobre sus vidas, porque pueden venir cosas que no agradan. Y en el tiempo que está Dios dando esta palabra, fue hace aproximadamente 2700 años, con respecto al tiempo de hoy. Y esto me fascina porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene una vigencia impresionante. Uno oye este consejo, uno, aunque estaba tal vez redactado en otros términos, en un lenguaje dado para la época, pero cuando se actualiza el lenguaje, el dialecto, el mensaje sigue siendo el mismo y uno dice, ¿cómo es posible que después de 2700 años esta palabra sea tan real, tan directa, tan diciente, que podríamos decir que Dios nos está hablando para este tiempo? Y esto es importante. Y aquí Dios se muestra a un pueblo, óigame bien, que se llama Efraín, que es el pueblo de Israel, son las naciones del norte. Y les está hablando de una manera fuerte, pues el propósito de Dios a través del profeta es producir arrepentimiento y que el llamado a este pueblo es que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios de todo corazón y que enmenden su camino. Y esto tiene una gran vigencia para hoy, porque ese es el problema aún de la misma iglesia y del pueblo en general. Nos hemos acostumbrado a vivir de la manera más complaciente, más liviana, y tenemos como referencia ya no la palabra de Dios, la Biblia, sino sencillamente qué decimos, como la mayoría de gente lo hace, como a la mayoría de gente se le ve bien, como a la mayoría de gente se le celebra, pues hombre, eso está bien y hagámoslo, vivamos de esta manera. Y este llamado al arrepentimiento es un llamado que hace Dios de una manera dulce, como muy pocas veces se ve en la Biblia. El Señor llama al pueblo a que se vuelva a Él, pero cuando aplicamos esto a nuestras vidas nos ayuda a aconsejar a alguien que se ha apartado de Dios y se ha endurecido su corazón y ya no quiere la manera o no busca la manera de volver a Dios. Entonces, digamos que estamos en un nivel de santidad perfecta que no necesitamos y que de pronto este mensaje no es para nosotros, pero sí podemos tener una palabra de consejo para alguien. Y el apóstol Pablo decía algo que yo creo que vale en este momento. El que cree estar firme, mire que no caiga. Usted no sabe si el día de mañana usted se vaya a ver confrontado en una situación o circunstancia como esta. Y la verdad es que esta es una carga que llevamos los pastores. Nos duele cuando vemos a una persona que caminó, que conoció al Señor, y es más, aún es más fuerte cuando esa persona estuvo en nuestra congregación, estuvo bajo la tutela de nuestro pastorado, y un día decidieron de una manera voluntaria alejarse, apartarse, probar cosas nuevas, vivir de una manera diferente, y como el hijo pródigo, un día partieron. Yo he tenido que sentarme con gente y decirme, pastor, me voy para otra iglesia. La verdad es que mis chicos no se sienten bien, mi esposa no se siente bien. La verdad es que yo quiero conocer nuevas personas o sencillamente conocer una iglesia que está más acorde y más a la estatura de mi estatus social, de mis recursos económicos, de mi condición social. Entonces quiero estar allí hay personas afines a mi profesión, afines a mis negocios y me siento más cómodo. Y entonces se van. Y los he visto partir, he orado por ellos, los he enviado en bendición, pero pasan los días y pasa el tiempo y uno se encuentra que la verdadera motivación de haberse ido era que querían vivir de una manera en libertinaje, en hacer lo que quieren, en vivir como ellos quisieran. Y en un momento dado les molestaron los límites y las sendas que se trazaron, los caminos que se mostraron y por el cual debían andar. Y entonces pasa el tiempo
y los ve uno en el mundo, los ve uno tomando, los ve uno incursionando en diferentes faenas del mundo, procediendo de una manera incorrecta, indebida, con respecto a la luz de la palabra, y ya empiezan a no ir a la iglesia, empiezan a ir solamente cada 15 días, cada mes, y llega un momento en que pregunta uno por ellos, o los ve uno y ya no están en la iglesia, ya no están en el Señor. Y es para esa gente que va este mensaje. Y de pronto si eres esa persona que me estás escuchando y estás viviendo eso, esté atento a esta palabra. Si tienes dudas en tu corazón y no sabes si sigo o no sigo, si me detengo o no me detengo, si vivo de esa u otra manera, este mensaje es para usted. O si hay una persona conocida, la cual usted ama, la cual usted estima, y se ha apartado del Señor, pues aquí hay una palabra de consejo, una palabra de poder y de vida para que le hable a esa persona. Para que se tome en serio a Dios, para que regrese y para que usted le explique qué le espera o por qué le han venido las cosas que le han venido y cuál es el camino de regreso que debe tomar. Así que preparémonos y recibamos esta palabra con gozo, pero con esperanza, porque sé que hay muchas personas que se han dejado enfriar, se han apartado y están viviendo en este momento de una manera perdida. Quiero empezar diciendo que no podemos justificar nuestro comportamiento. Yo quiero que entienda algo importante en esta hora. Hay 3 tipos de iglesia, y no sé en qué iglesia te encuentres o en qué iglesia has estado y de dónde has salido, dónde has caído. Y la primera iglesia es la iglesia que nos presenta a un Dios por medio de ritos, de sonidos, de címbalos, de velas, de palabras extrañas, algunas dichas en latín y otras en hebreo, en ceremonias y ritos extraños. Ahora, yo quiero que entienda algo, y ojo con esto, no es lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, hay otras iglesias que proponen un encuentro con Dios por medio de alabanzas y eligen canciones repetitivas que invocan a Dios. Y se le vive diciendo al Señor, manifiéstate, levántate, haz esto, aquello y lo otro. Es como si fuera un trance donde las personas ponen la mente en blanco y se ve a Dios o tienen un encuentro con Dios o una manifestación de Dios. Tampoco es lo que la Biblia enseña. Y en tercer lugar, hay una clase de iglesia que sí es la que se ajusta a la Biblia. La Biblia enseña con claridad que nos encontramos a Dios en su palabra. Cuando uno viene a la iglesia es a escuchar la voz de Dios. Venimos a que nos expliquen lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que hace que la palabra de Dios se vuelva eficaz en usted. Y por eso encontramos la palabra de Dios como está escrita. La entendemos, la conocemos, la aplicamos. La misma palabra se defiende a sí misma. Él dice que es como un arma de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y toca las fibras más profundas de todo nuestro ser. ¿Y qué hace la palabra de Dios en una persona? Produce un cambio, una transformación. Entonces entienda que usted no debe venir a una iglesia a entretenerse, ni buscar ahondar sus relaciones sociales o conocer nueva gente. Usted viene a la iglesia a conocer a Dios, a tener un encuentro con el Señor, a crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando esto sucede, usted se va a establecer, usted va a permanecer. Entonces, hace 2700 años se escribió esta palabra. Y miren la realidad de lo que estamos hablando. Nos sigue ministrando y enseñando. Y el llamado que Dios hace, lo vamos a encontrar en el versículo 12. Y quiero que vayamos allí. Dice así: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Y miren lo que está diciendo la palabra. Es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de hacer barbecho. Es el tiempo de volvernos a Él. Y esta palabra tiene una urgencia como nunca antes. Es un llamado de parte del Señor para nosotros en este tiempo. No es tiempo de buscar para entretenernos. No es tiempo para disfrutar la vida. Aunque en Cristo Jesús se disfruta, pero no con los estándares o como el mundo la disfruta. Hay una manera real y una manera legal para disfrutar la vida, y el Señor nos la muestra en su palabra. Entonces Dios nos está haciendo un llamado
a través de esto. Y quiero que veamos algo importante. Recordemos que esta palabra está dirigida hoy para personas que se han apartado de Dios o que se están dejando enfriar, que están siendo arrastradas por el mundo y están sintiendo complacencia. Están pensando en su corazón y en su mente, creo que puedo darme una oportunidad, creo que puedo vivir de una manera diferente. Y tal vez hayan tomado como referencia a la gente del mundo, a los impíos, y dicen, bueno, pero fulanito de tal le va bien, o fulanito de tal va a tal iglesia, y allá les permiten emborracharse, tomarse unos tragos, vivir un poco más sueltos, con un poco de más libertad. Y estén buscando la manera de justificar esto. Y hoy el Señor quiere hablarnos de las consecuencias de lo que es alejarnos de Dios, de las consecuencias de lo que es tomar con poca seriedad al Señor, tomar de una manera liviana la gracia, la vida en Cristo y pensar que no hay consecuencias. Y también nos quiere el Señor enseñarnos cómo volver si ya nos hemos apartado de Él. Y el versículo 9 empieza así: desde los días de Gabá has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Amén y amén. ¿Qué está diciendo? Cuando alguien toma la decisión de alejarse de Dios, se vuelve cada vez más insensible al pecado y llega el punto en que su conciencia se cauteriza y todo se ve igual, no nota la diferencia. Y por eso empieza el Señor diciendo desde los días de Gabá. ¿Y por qué toma como referencia eso? ¿Qué pasó? En el libro de Jueces nos narra la historia de una situación muy dolorosa y muy baja, porque tenemos que llamar el pecado como es. El pecado nos lleva a una condición muy baja. Y les decía que nos muestra cómo Israel de una manera progresiva se apartó de Dios. Y la Biblia nos muestra a diferentes jueces, que eran líderes o caudillos que Dios levantaba, desempeñándose el momento cada vez más degradados espiritualmente y moralmente en Israel, como todo se va desintegrando moralmente. Y ese es el panorama y el ambiente. Por eso menciona Gabá, porque desde esos días Israel venía en un deterioro, venía en una decadencia, y está diciendo el Señor, y no han parado, no han cambiado. Y eso es lo que podemos ver. Yo creo que algunos pueden referenciar desde los 60, desde los 70, desde los 50, la sociedad ha venido en decadencia. En alguna enseñanza anterior habíamos hablado como en los 70 o en los 60 el delito más grave que podía cometer un estudiante, o la falta mayor que podía cometer un estudiante, era no alinearse con la fila o comer en la hora que no fuera el tiempo de comer, o sencillamente no hacer un trabajo completo, pero no era más. Hoy en día hay droga, hay pornografía, hay prostitución, hay alcoholismo, hay respeto. Hoy las faltas son mayores. Cuando uno va a los años 70 y 60, uno dice, esto no se veía, esto no era viable en esos tiempos. Y entonces las personas que estuvieron como estudiantes en esas décadas y compara con lo que se ve hoy, dicen, es terrible hasta donde se ha llegado, hasta donde se les ha permitido a los muchachos llegar. Es terrible que hoy la autoridad de un profesor no es válida, totalmente anulada. Y esto es más insólito cuando vemos cómo las mismas leyes favorecen al estudiante. Y ellos pueden ya tomar el uso de la ley, demandar y amenazar y amedrentar y arrinconar y anular a un profesor y la autoridad. En los 60 y los 70 esto no ocurría. Y es lo que le está diciendo el Señor. Ustedes se han degradado, ustedes han retrocedido, ustedes se han enfriado, como en los días de Gabá, como desde ese tiempo. Y empieza a narrar qué fue lo que sucedió. Dice que había un hombre, un levita, que tenía una concubina, y esta mujer se había ido de su lado. Y se había ido de su lado y estaba viviendo en la casa de su padre, le había abandonado. Y este hombre se dirigió hacia el sur y la encontró, se reconcilió, habló con su padre, la tomó otra vez y se vino de regreso. El padre lo hizo quedar 5 días, o sea, su suegro, y estuvo en casa con él, compartiendo y todo, y se limaron todas las asperezas y se arregló todo y vuelve de regreso.
Y dice que cuando venía de regreso, pasó por la tierra de los cananitas, pasó por la tierra de Canaán y exactamente por la tierra de los jebuseos. Y era una tierra de impíos. Y el siervo que le acompañaba le dijo, quedémonos aquí, pasemos la noche. Y este hombre le dice, no, yo no me quedaré en tierra de impíos. Caminemos un poco más y adelante encontraremos a Gabá. Es tierra de Efraín, es tierra de mis hermanos, es tierra del pueblo de Dios. Y llegó allí, y cuando llega allí, busca posada por un lugar y otro, toca los hostales, las tabernas de la época, los hoteles de la época, y no encuentra dónde quedarse. Y estando ahí en la plaza central, pasa un anciano y le dice, ¿qué sucede? ¿No encontraste dónde pasar la noche? Y él le dijo, no, está todo ocupado. Dijo, permíteme ofrecerle mi casa, y se lo lleva para su casa y le ofrece estadía u hospedaje por esa noche. Dice que estando allí llegaron unos hombres de la ciudad y le dijeron, déjanos o entréganos al hombre que está ahí contigo porque queremos conocerlo. En otras palabras, queremos tener relaciones homosexuales con él. Entréganos que salga. Y él dijo, no, yo no voy a hacer que hagan tal vileza con mi huésped, pero yo tengo una hija, se las puedo entregar. Y entonces se paró el levita y dijo, no, eso no lo voy a permitir yo, usted ha sido demasiado amable. Permítame, yo ofrezco mi concubina. Y dice que ofreció la concubina, y estos hombres la tomaron y calmaron sus ansias sexuales y la violaron durante toda la noche. Al punto cuando lo dejaron, la mujer como pudo se levantó y caminó, llegó a la puerta de la casa y cayó muerta. Al día siguiente se levanta el levita, sale a la puerta a ver que había terminado, cómo habían pasado las cosas, y encontró a su concubina muerta. Había sido asesinada a causa del abuso sexual. Este hombre, ¿qué hizo? Dice que tomó su asno, su bestia, su medio de transporte, la puso ahí y se fue. Y cuando llegó a su tierra, la descuartizó, la partió en 12 pedazos y la envió a todas las regiones o a todas las familias de Israel. Y diciendo, mire hasta dónde hemos llegado. El mensaje era eso. Mire la maldad y la vileza que se ha cometido en Israel. No me quedé en la tierra de los impíos y preferí caminar un poco más y quedarme en la tierra, en mi pueblo, de mis hermanos, y mira lo que me aconteció. Dice que se reunieron todos los pueblos y mandaron un mensaje a Gabá, entréganos, óigame bien, a los hombres que han cometido tal vileza, tal crimen, para juzgarlos. Y dice que se levantaron los de Gabá y dijeron, no los entregaremos, es más, los protegeremos. Esto levantó una guerra entre los de Israel y Gabá, y casi que la familia o el pueblo de Gabá son totalmente destruidos y borrados de su existencia. Y es lo que está tomando Dios como referencia. Desde ese día que se empezó a hacer eso, desde ese día que hubo guerra, desde ese día que hubo confrontación, creí que esa experiencia los iba a cambiar. Iba a hacer de ustedes unas nuevas personas, pero veo que no. Veo que ustedes continúan en las mismas y que ustedes no han cambiado nada. Y entonces empezamos a ver a Dios tomando como referencia eso. Y es triste cuando han habido situaciones como esta, se han vivido cosas como esta y no se hace nada. Desde los días de Gabá, Israel ha pecado. Es decir, ustedes siguen haciendo lo mismo, no han cambiado en nada, están igual. No aprendió Israel la lección. Vieron lo que les pasó a Gabá y no aprendieron nada. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos enseña, cuando alguien se aleja de Dios, se va volviendo poco a poco insensible, se acostumbra a vivir en el pecado, nada le importa, nada le afecta, nada le duele. Ya ni pensamos como Dios piensa y vemos el pecado de otra manera y nos parece bien y hasta lo imitamos. Hermanos o iglesia, es triste cuando uno se entera por palabra de otros cristianos cómo se vive el evangelio en otras iglesias. A veces me he enterado de pastores que vienen en adulterio o el liderazgo de la iglesia, las cosas que se ven en el lugar donde se adora y se enseña a Dios, o aún lo que se enseña, lo que se permite dentro de la iglesia. Y ahora aquí estamos hablando
cuando una persona se aparta de Dios, pero ¿qué cuando son denominaciones completas, iglesias completas que se apartan de Dios? ¿Y qué cuando es la nación completa la que se aparta de Dios? Esto es impresionante. En segundo lugar, cuando alguien se aparta de Dios, está expuesto a que Dios lo castigue en cualquier momento. Yo quiero que miremos el versículo 10 y dice: y los castigaré cuando lo desee. Pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Y aquí hay algo impresionante. La gente piensa que cuando se aleja uno de Dios no va a pasar nada, y sí hay consecuencias. Dios, aunque es amplio en misericordia, es tardo para el castigo, Él deja pasar el tiempo, Él crea oportunidades, Él rodea a la persona que a otro le hable, que le diga, para que reconvenga su camino y para que retome la senda que Él ya conoció. Pero dice que cuando Dios desee, llega un momento en que Dios dice: basta ya, la gracia ya no va más, el tiempo se acabó para Él, y entonces viene el castigo. Ahora, si usted observa el versículo 10, dice: cuando sean atados por su doble crimen. ¿Qué quiere decir este doble crimen? La Biblia no nos habla nada de esto, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir a aquella persona que peca y que vuelve y peca, y que vuelve y peca y vuelve y peca, porque lo ve como algo normal. Cuando un cristiano se aleja de Dios, lo primero que empieza a pasar, ¿qué es? Se apaga la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿qué acontece? Cuando persiste en su terquedad y persiste en caminar en el pecado y olvidarse de Dios, a pesar de todos los llamados que hace el Espíritu Santo, la exhortación por medio de la palabra, por medio de otras personas, por medio de recordarle la palabra, las enseñanzas, las vivencias de otras personas que se alejaron, el Espíritu Santo finalmente apaga por completo, se ahoga completamente la voz, y ya, aunque el Espíritu Santo hable, muestre y diga, la persona no lo va a recibir. Pero algo que acontece al mismo tiempo: el estándar de vida de esa persona ya no es la palabra de Dios. El estándar de vida es como otros viven. Entonces, si estos lo hacen, si aquellos lo hacen, entonces quiere decir bien. ¿Y qué es lo que vemos hoy muy recurrente? La mayoría de gente lo hace, la mayoría de gente vive de esta manera, entonces está bien. Y empiezan a acontecer estas cosas. Y nos olvidamos. Creemos que podemos vivir como nos plazca. Y no es así. Muchas veces la ira o el estilo de vida de nosotros va a provocar a ira del Espíritu Santo, al punto que dice la palabra de Dios que Dios se deleita en destruir a las personas. Y cuando una persona le da la espalda a Dios, se expone a que Dios lo castigue en cualquier momento y en cualquier forma, levantando enemigos, creando dificultades, cerrando la economía, quebrantando la salud, poniendo en crisis el matrimonio, o llegan situaciones personales como locura, insensatez, decisiones erradas, etcétera, etcétera. Mire lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Cuando yo estoy bien con Dios, Dios apareja todas las cosas. Dios me guarda, me cuida y me bendice. Pero cuando ya Dios no está, y no está porque Él se alejó de mí, sino porque yo me alejé de Él y me aparté, entonces quedo a merced de mis enemigos. Ellos se van a encargar de pasar la cuenta de cobro. Ellos se van a encargar de hacerme ver lo que es una vida sin Cristo. Ellos me van a hacer vivir las cosas como no debería haberlas vivido. Entonces, apartarse de Dios es un acto de soberbia, es despreciar a Dios para abrazar el pecado. Oseas dice: dejaron a Dios para fornicar. Y uno se pregunta, ¿cómo puede dejar a Dios? Y en realidad es que la gente no quiere dejar el pecado. Y yo lo he visto con personas que se han alejado propiamente de nuestras congregaciones. Y cuando pasa el tiempo y uno los ve viviendo un estilo de vida, ellos lo que usaron como excusa para apartarse o para irse de la iglesia, no fue válido. Ellos lo que realmente querían era vivir el libertinaje, vivir y deleitarse en el pecado. Y eso es lo que encontramos hoy para muchos. Entonces, qué impresionante es en eso. En tercer lugar, el versículo 11 nos narra lo siguiente: Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín y arará Judá y quebrará sus terrones a Jacob. Y algunos se apartan de Dios luego de un tiempo en que se disfrutó del servir al Señor.
Cuando usted está deleitándose en el Señor, viendo la gloria de Dios, disfrutando de la vida en Cristo, usted la pasa bien. Usted disfruta de las cosas que Dios le hace. Y dice aquí lo siguiente, dice Dios que cuando al principio trató con Efraín, o sea, con las tribus del norte, Efraín, o las tribus del norte, las 10 tribus del norte, eran como una novilla domada. Le encantaba trillar. Efraín es como novilla que se le enseña y le encanta trillar el maíz. ¿Qué era trillar? Era pisar la semilla para que se separara el grano de la cáscara de la concha. En esta situación el novillo no tenía, o el buey no tenía puesto ningún tipo de yugo, no hacía ningún esfuerzo. Así que podía levantar su cabeza, podía moverla con libertad, y si en un momento dado de la trilla quería comer algo de una rama, de alguna planta que estaba a su altura, lo podía hacer. No era un trabajo exigente ni muy demandante. Tenía que caminar para donde se le llevara, se le guiaba, digamos, de arriba hacia abajo, como están trazados los surcos, y hacía eso el novillo. Y era un trabajo fácil de hacer. Y eso es lo que representa la vida en Cristo cuando estamos en armonía con Dios, con su palabra. La vida es placentera, es deliciosa. ¿Hay problemas? Claro que los hay, pero no estamos solos en los problemas. ¿Hay enemigos? Claro que los hay. ¿Hay situaciones adversas? Claro que las hay, pero Dios está ahí haciendo lo suyo. Dios nos está cuidando, nos está bendiciendo, nos está guiando. Pero dice que cuando una persona se aleja de Dios, entonces dice que Dios visita, y esa condición armoniosa, deleitosa, suave, de disfrutar la vida, de pasarla bien, un día se acaba, un día se termina, y entonces viene el juicio de Dios. Entonces se pasa de trillar a arar, y la diferencia aquí sí es bien grande, porque cuando el buey tiene que arar se le pone un pesado yugo, una pesada carga, y este tiene que romper la tierra, romper los terrones de tierra, remover la tierra que está endurecida por el sol y todo. Entonces el trabajo cambia. Y eso es lo que pasa con la vida de un cristiano cuando se aleja de Dios. Las cosas se ponen difíciles, se complica todo, se desajusta todo, se pierde la armonía que había antes con Dios. Y ya no hay a quién pedir ayuda, ya no hay a quién o en quién buscar socorro y nada. Porque yo me he alejado, porque yo me he apartado de Dios, porque yo lo he dejado. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Ese yugo representa el pecado, representa la vida apartada del Señor, representa la esclavitud que produce el pecado, los vicios, el alcohol, las drogas, etcétera. Representa la carga fuerte y pesada que traen los problemas cuando Dios ya no está en el asunto. Dios dice que cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Aquí se cumple lo contrario, cuando pases por las aguas te ahogarás. Cuando venga el más mínimo inclemencia del clima, y venga el calor, y venga el fuego, el ardor, te quemarás y sufrirás las consecuencias. Entonces no podemos pensar que nos vamos a alejar de Dios, que nos vamos a apartar de Dios y que nuestra vida va a continuar igual. Tal vez el trabajo se mantenga, pero ¿qué si Cristo viene? ¿Qué si pierdes un hijo? ¿Qué si tus días se acaban y te pierdes? Porque en esta condición de alejarnos de Dios, si nuestros días son cortados, nos perdemos. No vamos al reino de los cielos. Ahora el versículo 12 nos enseña otra gran verdad. Dice, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén y amén. Y en cuarto lugar, ¿qué aprendemos aquí? Cuando alguien se aparta de Dios, la única forma de regresar es humillarnos delante de la presencia de Dios. Y aquí viene el punto importante. Estábamos mirando aquí en nuestros primeros 3 puntos, ¿qué pasa cuando una persona se aleja de Dios? Ahora supongamos que la persona se alejó de Dios, pero quiere regresar, desea volver. Y no hay otra forma de regresar al Señor después de una condición de esta si no nos humillamos. Muchos dicen, yo estoy esperando que Dios me llame. Yo estoy esperando que Dios me ofrezca otra oportunidad. La oportunidad está dada, pero usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que buscar a Dios. Y no es como muchos dicen, seguiré esperando, porque no se va a dar. Tú te alejaste, tú tienes que volver. Eres tú y solo tú
quien tienes que buscar a Dios, quien tienes que humillarte, y después de esto, Dios va a empezar a obrar. Antes no va a pasar. Tú dejaste a Dios, tú conocías la palabra, tú apagaste la voz del Espíritu Santo. Dios usó muchas cosas para llamar tu atención y tú dejaste de lado a Dios. Y dice aquí que sembrad para vosotros en justicia y como consecuencia segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Miremos parte por parte esto. ¿Qué quiere decir hacer para vosotros justicia? Dios dice, esto es lo que debería hacer el pueblo de Dios, pero no lo está haciendo. Y esto, mientras estemos apartados de Dios, será imposible. Al venir a Dios y el cambiar nuestro corazón de piedra y darnos Él un corazón conforme al de Él, no habrá nada desagradable para Dios de parte nuestra, ni habrá nada difícil de Dios para nosotros, cuando tenemos un corazón conectado o al mismo nivel del corazón de Dios, un corazón sensible a su voz, un corazón al cual Dios puede hablarle y esté dispuesto a obedecerle. Entonces, tenemos que nosotros hacer para nosotros justicia. La justicia tiene que ver con una vida recta, la justicia tiene que ver con santidad. Ya lo hemos visto por la palabra que hacer o llevar una vida recta, agradable a Dios, en nuestras fuerzas es algo casi imposible, o es imposible. Pero cuando Dios viene una vida, cuando el corazón es cambiado, cuando el corazón se vuelve sensible a la voz de Dios, cuando nuestros sentidos espirituales están alineados con los sentidos de Dios, nosotros podemos vivir en victoria y en bendición sobre el pecado. Y es lo que nos dice el Señor aquí. Él quiere hacer esa obra. Él quiere que hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. No tenemos la capacidad natural de transformarnos a nosotros mismos y no podemos decir, no voy a hacer esto o aquello. Pero, óigame bien, sí podemos alejarnos del pecado, sí podemos ser advertidos del pecado y sí podemos recibir fortaleza de parte de Dios para vencer el pecado. No se le olvide nunca, sin Cristo somos esclavos del pecado y solo Él nos puede liberar. Esa es la obra que hace Jesús en la cruz y esa es la obra válida para nosotros. Él nos libera del pecado. Sembramos en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que segaremos en misericordia, en un amor leal, un amor de pacto y un amor entregado a Dios. Cuando nosotros sembramos en justicia, cuando nosotros llevamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a recompensar. Él nos va a dar lo que nos merecemos. Su misericordia, su favor, su cuidado, su guianza, su dirección, su restauración, su restitución estará con nosotros. Y por último dice, hacer para vosotros barbecho. ¿Qué es eso? Óigame bien, es hacer una tierra que no está apta para cultivarse, volverla apta. Entonces, ¿qué hace cuando usted ve un terreno? ¿Qué hace uno? Empieza uno a deforestar. Quita los árboles, luego quita la maleza y luego empieza a remover la tierra. ¿Y qué encuentra usted ahí? Va a encontrar cascajos, piedras, raíces. Usted remueve todo eso. Cuando usted ha removido todo eso, es puro trabajo de campo. Usted empieza a hacer barbecho, usted empieza a dejar la tierra apta para ser cultivable. Y cuando esa tierra ya está apta para ser cultivable, se puede con toda confianza tirar la semilla y la semilla ahí va a germinar. Si no se hace barbecho, la semilla se tira ahí y la semilla se ahoga. Por todo lo que hay, por todas las, elementos que contiene la tierra, no la van a dejar crecer la semilla. Y aparecerá una, finalmente se ahogará y todo y eso. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Hacer barbecho es preparar nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios, cuando sea sembrada en ella, produzca al 40, al 80, al 100 o más por ciento. Es un trabajo que le toca a usted. Es un trabajo que con la guía del Espíritu Santo Dios lo va a empezar a hacer y usted le va a permitir que Él lo haga. Hacer barbecho es disponernos a que Dios obre en nuestras vidas. Y es eso a lo que Dios nos llama. ¿Recuerda la palabra del sembrador? Dice que una palabra cayó a la orilla del camino. En los caminos de esa época la gente tiraba sal por las orillas del camino. ¿Para qué? Para que la tierra se volviera seca y árida y allí no apareciera nadie y el camino se mantuviese. Entonces trazaban un camino y empezaron a tirarle sal. Y usted veía, como un surco ese camino,
una tierra amarilla, seca, árida, y por donde la gente caminaba. Eso no se daba solamente con el paso de las bestias o de la gente que pasaba por allí, sino que también premeditadamente se echaba sal, y por donde se iba echando sal no volvía a salir. La tierra realmente moría para que se volviese cultivable. Y la palabra del Señor nos enseña que hubo una semilla que cayó a la orilla del camino y por la dureza del terreno no germinó. Y así hay corazones duros, insensibles, corazones difíciles. Usted tiene que disponer su corazón para que la palabra de Dios vuelva a caer en ese corazón. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo si usted quiere volver al Señor y si usted quiere ser reanimado. Jeremías capítulo 4, versículo 3 enseña: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Recuerde, primero te humillas y luego podrás recibir la semilla de la palabra y podrás cosechar. Así que no hay otro camino, no hay otra forma y no hay otra senda de hacerlo. Es así como se hace y punto. Vuelves al Señor, lo buscas de todo corazón y Dios te va a hablar. Cuando una persona se humilla, no pone condiciones y no le va a decir al Señor: si arreglas mi matrimonio, vuelvo. Si me sanas, regreso. Si me abres una puerta de trabajo, vuelvo contigo. Si restauras mi economía, vuelvo contigo. No, así no funciona. ¿Recuerdan la historia en Lucas 15, el hijo pródigo? Él reconoció su condición de pecado. Él alzó su mirada al cielo y dijo: Señor, he pecado contra ti. Volveré a mi padre, le pediré perdón y le diré que no soy digno de ser tratado como un hijo suyo. Yo lo único que quiero es que él me dé posada en su casa y que me perdone. Eso es lo que él está buscando. Y dice que el hijo vuelve, se encuentra con el padre y le dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué es lo que está mostrando ahí la historia del hijo pródigo? Una condición totalmente de humillación. Él lo único que le importaba era que el padre lo perdonara. Si le devolvía la economía, si le devolvía el estatus de hijo, a él no le importaba eso. Yo solo quiero tener tu perdón. Yo solo quiero tener una nueva oportunidad contigo. Y eso fue lo que él buscó. Pero miren lo que hizo el Padre. Y esto representa el actuar del Padre Celestial cuando una persona que se ha ido, que se ha convertido en hijo pródigo, pero reconoce su pecado, reconoce su falta y vuelve al Señor en una condición de humildad, pidiendo ser perdonado. Dice que el Padre le restauró todos sus derechos, le dio sandalias nuevas, le dio un anillo, le dio vestiduras nuevas, e hizo una gran fiesta y un banquete y restauró todos sus derechos. Eso es lo que hace el Padre cuando una persona se humilla, cuando una persona vuelve a Él, cuando una persona busca su perdón. Dios no solamente le concede el perdón, sino que lo restaura y le da el derecho de ser llamado nuevamente hijo. Bendito sea el Señor, y Dios sigue ministrándonos y enseñándonos todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y por último, vamos a ver algunas partes importantes que quiero que estudiemos. Cuando alguien se aparta de Dios, está viviendo una mentira y donde cada decisión tiene su consecuencia. Miremos el versículo 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Y es lo siguiente: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Dios describe las consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, esto ciega. El que siembra para la carne cosecha corrupción, y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. La santidad viene por las decisiones que tomamos. Sembramos y cosechamos. Una consecuencia es una vida de falsedad. Se cree que todo está bien. Este pueblo se apartó de Dios, ahora están en la idolatría. Y en términos de hoy es creer que lo que he abrazado me va a dar todo lo que deseo y necesito. Y eso es una gran mentira. ¿No has visto un hombre o una mujer que se va tras sus amantes? ¿Cómo termina? A la final, ese amante o esa amante, que normalmente se buscan personas más jóvenes, se cansan de los achaques de los viejos, del adúltero, de sus enfermedades, de sus mañas y todo,
Y cuando le han desplumado y le han quitado todo su dinero y todo lo que tiene y todo lo que, entre comillas, materialmente hablando, tenía de valor, se le ha quitado, entonces coge y se le echa. Y por eso vive una vida de mentira, porque eso no va a durar. Y a eso se refiere. Y así, el que se va tras un mal negocio, el que se mete en la mafia, en negocios ilícitos, a la final, ¿cómo va a terminar? Destruido. Ahora, mira lo que dice aquí: confiaste en tu camino, confiaste en tu manera de hacer las cosas. Esa es otra forma que se manifiesta cuando nos alejamos de Dios. Ya no hacemos las estrategias, o ya no creamos estrategias ni nos movemos conforme a como la palabra de Dios nos lo dice. Ahora lo hacemos como a nosotros mejor nos parece, como creemos que funciona. Y dice que hacemos las cosas a nuestra manera de verlas. Y no olvides, la carne, el mundo y Satanás se alinean para apartarte de Dios y para destruirte. Cuando tomamos decisiones alejadas de Dios, la probabilidad de éxito es nula. La probabilidad de fracaso es muy alta. Y el versículo 14 y 15 nos enseñan algo glorioso. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén y amén. Ahora, cuando alguno se aparta de Dios y se mueve en esta nueva situación, en esta nueva condición, finalmente se perderá. Y si en esa condición la persona pierde su vida y se muere, también se perderá. El que persevera hasta el fin será salvo. Y aquí habla de la destrucción de la nación, y Dios habla, óigame bien esto, y es importantísimo, de que habrá una destrucción con crueldad. El versículo 14 nos lo recuerda. Dice: tú confías en tus fortalezas, pero todas esas fortalezas serán destruidas. Voy a destruir todo lo que dices que te va a ayudar. Y cuando la madre fue destrozada con los hijos, y esta palabra destrozada se refiere al acto salvaje que cometían los invasores al reventar a los hijos contra las paredes o tirarlos por un precipicio, para que se reventaran. Es impresionante, pero la Biblia narra esto. ¿Y qué es lo que buscaban estos enemigos? Crear pánico. En nuestra nación lo vemos, la crueldad con que las bandas criminales destruyen poblaciones, familias, desplazan a la gente y todo lo que hacen. ¿Por qué quieren ellos hacer, o por qué hacen eso? Porque ellos quieren sembrar el pánico, el terror, para que sean atemorizados. Y eso es lo que van a hacer los enemigos de las personas que se alejan de Dios. Ellos van a vivir en pánico. Y Dios traería contra ellos naciones crueles, sanguinarias, para destruirlos. Y eso fue lo que narra el versículo 15. Laquis fue destruida, esta ciudad de Judá. Mataron la gente, la degollaban y ponían sus cabezas en estacas, óigame bien, alrededor de la ciudad. Y otros eran asesinados vivos, porque los despellejaban, como cuando se coge un ave y se le echa agua caliente y se le quita su plumaje y todo para poderlo preparar. Así hacían con las personas, o con aceite caliente, y eran torturados y asesinados. Y dice el Señor: ¿por qué? Porque les hablé, porque me ignoraron. Oh, tanta crueldad. Ellos cosecharon lo que sembraron, se apartaron de Dios. Y recuerde, aunque Dios es amor, pero también ante el pecador no arrepentido es duro y es severo. Hermanos, iglesia, amigos, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Si tú te alejaste de Dios, si tú estás apartado, es el tiempo de volverte. Es el tiempo de decirle: Señor, hoy me arrepiento de la decisión que he tomado. Hoy me arrepiento de haberme apartado de ti. Hoy reconozco que soy un hijo pródigo, pero quiero volver a ti. Quiero, Señor, que tu gracia me alcance. Quiero, Señor, que tu favor esté sobre mi vida y que me ofrezcas una nueva oportunidad. Reconozco que he pecado contra ti. He pecado contra mi familia, contra las personas que amo, contra los hermanos, contra aquellas personas que me hablaron, que me reconvinieron, que me llamaron, pero que hice caso omiso. Perdóname, Señor, y dame una nueva oportunidad. Permíteme empezar de nuevo, porque quiero volver a ti y deleitarme en tu presencia.
En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén.